Shalom, ¿cómo están? Vamos a continuar con el video que habíamos iniciado unos días antes, tratando de explicar esta locura que está corriendo por el mundo de los mesiánicos, que se hacen llamar judíos mesiánicos, pero son una secta cristiana, que siguen creyendo los mismos principios que los evangélicos, tienen al mismo Dios tripartito, un falso Mesías, etc. Una secta cristiana, pero que se hacen pasar por judíos y meten jeringosa judía, se hacen llamar a sus curas, pastores, los hacen llamar rabinos, una farsa completa en todos los aspectos, pero mucha gente cae en ese engaño porque quieren caer en ese engaño o porque ingenuamente creen que van a encontrar la verdad en ese mundo de fantasía, supersticiones, magia, idolatría. Eh, por suerte, gracias a Dios, no tengo nada que ver con esa gente, ya ni conozco a ninguno, antes por ahí los conocía, al tal Ben Abraham, no sé si sigue existiendo o no, no me interesa, estoy con la cabeza puesta en cosas positivas, no en esto, pero como últimamente, solo en el mundo latino, por lo que vi y en muy específico, se armó toda una fake news alrededor de este hombre que estamos viendo, y ya digo, una historia que surgió o de un grupo de gente un poco tocada del judaísmo o de esos fundamentalistas cristianos evangélicos, alias también mesiánicos, que dicen que a este hombre lo coronaron como el Mesías, como el rey judío, y los judíos están aclamándolo como el rey de Israel, el Mesías, y vienen los otros locos y dicen es el anticristo, y Satanás, y no sé cuánto. Todo un revuelo, vuelvo a decir, por lo que estuve investigando, no es mucho, no soy periodista, no soy investigador, simplemente buscando en las redes, dos o tres tipos tienen canales en internet dedicados a esto, hacen mucho éxito, supongo que ganan likes, con los likes les entra plata, hacen fama, venderán cosas, yo qué sé, o querrán simplemente el abrazo a su ego lastimado, que con tanta religión e idolatría necesitan cariñitos. No tengo idea. El hecho que este señor que aparece acá en la foto es el rabino Shlomo Yehuda Be'eri, tuvo abuelos rabinos, desde chiquito era muy apasionado por el conocimiento de la Torá, se dedicaba a estudiar Torá, profundizó en ella y tenía una gran capacidad de memoria, también de estudio, de concentración. Quizás características de su personalidad lo llevaron a tener una vida más enfocada en el estudio y aplicarse a la Torá, en lugar de salir con los amiguitos, ver Netflix o vaya a saber qué. Es un muchacho joven, este rabino, 31, 32 años por ahí. Y lo llevó a su vida a que se fue haciendo famoso desde chiquito por sus conocimientos de Torah. Cuando hay una persona así, se lo llama un Ilui, que es como un iluminado, un tipo que tiene una gran capacidad de memorización, que no siempre quiere decir tener conocimiento en realidad, sino simplemente tener saber, sabiduría, haber adquirido de libros o de haber escuchado, etcétera. En este caso, particularmente, pareciera que fuera de libros, el de este rabino. Y muchas veces el conocimiento no quiere decir tener la forma de aplicarlo, de saber aplicarlo. No lo conozco, así que no puedo decirlo. Pero no confundamos una persona que sabe con una persona que es inteligente o que sabe aplicar el conocimiento o que tenga inteligencia emocional o espiritual. Son cosas diferentes, pero vuelvo a decir, no conozco mucho de este hombre hasta un par de días atrás. No lo conocía gracias al revuelo que alguien armó. Me puse a fijar y para desestimar esta fake news que está corriendo y que no siga armándose una pelota inmensa con la mentira. Los judíos coronaron el Mesías, se llama Hizkiyahu ben David, aleluya hermano, y es el anticristo, y Mashiach viene, Chechuja, Machiach, y aleluya hermano, Shabbat Shalom, y todas las idioteces que inventan los mesiánicos y otros fantoches que andan por la vuelta. Entonces, este joven rabino estudió, se hizo conocido, tenía un gran conocimiento de fuentes, de textos, una gran memoria, y daba conferencias, se fue haciendo cada vez más conocido. Le pusieron como apodo el Yanuka, que es una palabra en arameo, que está en el Zohar, que es para un alma de una persona joven que está alumbrado con mucho conocimiento. Ok, hasta ahí la historia. Su origen es taimaní, así que no es de los hasídicos tradicionales, como si ven la ropa, pareciera ver el sombrero estilo los de Jabat, los de Lubavitch, no creo que lo sea. Su ropa vestido así no es de los típicos hasídicos de Europa, no creo que sea hasídico tampoco el señor este, es un rabino que
tiene una gran pasión por conocer cosas del judaísmo, menciona a rabinos hasídicos en sus enseñanzas. El Rogachover es uno de sus maestros preferidos. También menciona al Rebbe de Nachman, el famoso Nananana Nachman, y otros rabinos más, y fuentes, y el Midrash, el Talmud, y esto y aquello. Ok, un tipo que sabe mucho. Es costumbre que en los grupos hasídicos, y antes también, en otros grupos, antes de estudiar el hasidismo, movimiento que empezó allá por el siglo XVIII, un poquito antes, que cuando había personajes de Torah que sabían mucha Torah, sus alumnos, sus discípulos, lo tenían como si fuera un rockstar, para tener una comparación. Una estrella que todos querían conocerlo, pedirle el autógrafo, pedirle ser amigos, pedirle conocimiento si era un rabino en este caso, estar en contacto con él, sacarse fotos con él, la selfie, etcétera, lo que hubiera, un rockstar, pero del conocimiento de la vida judaica. Y también era muy típico que cada grupo propusiera a su maestro como el Mashiach, como diciendo que como es tan sabio nuestro maestro, nosotros le tenemos tanta pasión, tanta adhesión, no adoración, porque no es un dios ni un santo místico, mágico así, sino la pasión que uno tiene por un ser querido, por un maestro que enseña con gran capacidad, etc. Entonces, seguramente que es el Mashiach, porque dice cosas muy sabias, dice cosas muy interesantes, tiene una gran profundidad, seguramente tiene una conexión especial con el mundo espiritual, con Dios, así que debe ser el Mashiach. Por eso ya en época del Talmud había distintos grupos que decían, seguramente el Mashiach se llama Meir. ¿Por qué? Porque su maestro se llamaba Meir. Y otros decían, no, el Mashiach se llama Nachman. ¿Por qué? Porque su maestro se llamaba Nachman. Entonces así cada uno busca que su maestro sea el Mashiach. Hay un pequeño detalle, muy pequeño, que el Mashiach en realidad no es una figura mágica, mística, no lo presenta así el Tanaj, ni los sabios. Luego se fue agregando literatura, vaya a saber de dónde salió, donde sí se le ponía condimentos mágicos. Pero en la esencia, el Mashiach es simplemente el que gobierna el Estado de Israel. No el moderno Estado, porque esto es un invento de la actualidad. El Estado de Israel que hubiera en la tierra de Israel, el país de los judíos para los judíos, regido por un rey judío, que en aquella época lo común eran los reyes. Había otras formas de gobierno, pero lo común eran los reyes o similares. Entonces el Mashiach asociado con el rey, el que gobierna el país de los judíos. Judío que gobierna el país de los judíos. Y varón, obviamente, porque en aquella época era muy difícil que en ese ambiente hubiera mujeres, aunque las hubo, pero muy difícil. Entonces, el varón judío, y ahí se creó toda esta ilusión luego de que debiera hacer cosas mágicas, pero no es lo que dicen los textos, vuelvo a decir, sino que es el que gobierna el país judío y tiene la autoridad y la potestad de un rey. Por ejemplo, tiene un ejército que está a sus órdenes y puede hacer la guerra de defensa o de ataque. Y tiene moneda, su país, o sea, una economía, y se dirige los trámites del país en finanzas, etcétera, a través de él, de esta autoridad. Y también tiene el poder de condenar a muerte en los casos necesarios, o de perdonar la vida en los casos necesarios. Es un gobernante. No es una autoridad legal, alágica, de la ley de la Torah. No tiene por qué ser un rabino, por más que muchos quieran insistir que sí. Incluso ni siquiera tiene por qué ser una persona observante. Porque así como Moshe cuando llegó a los judíos en Egipto, a los israelitas en Egipto, ellos no veían a un rabino, a un profeta en Moshe. Veían a uno que había sido criado como príncipe de Egipto durante mucho tiempo, luego se fue a vivir en Midian con los midianitas y vivía como midianita, y cuando vino de vuelta a Egipto no vino como el rabino Moshe que viene a salvar a los hermanos judíos con barba y gorrito. Venía como lo que era, un hombre que vivió muchos años como egipcio, muchos años como midianita, y tenía dificultades para hablar con los judíos, incluso en el idioma de ellos. Por eso muchos creen que era tartamudo. En realidad tenía dificultades para hablar con ellos en el idioma de ellos. De chiquito quizás aprendió algunas cosas del idioma hebreo antiguo, cananita, o lo que hablaran nuestros antepasados. Pero evidentemente no tenía la fluidez que tiene que tener el dirigente para hablar con su pueblo como el dirigente del pueblo judío. No vivía con ellos, no hablaba su idioma. En Midian quizás hablaba algo parecido, pero no era. Las palabras que él tenía no eran las palabras que los israelitas conocían, porque su cultura no era israelita. Era como Herzl, que fue criado no como precisamente un judío observante, un rabino, y sin embargo hay grandes rabinos que lo reconocieron como
el redentor, entre comillas, porque no es un concepto místico, como el redentor de los judíos, porque fue el que habló con reyes y emperadores de Europa, el que propuso crear un Estado judío, fuera en la tierra de Israel o no, finalmente fue en la tierra de Israel, pero él fue el encargado de comenzar políticamente, pues ya había comenzado el proceso de retorno mesiánico, acá sí es correcto, de los judíos en la tierra de Israel. Él fue el encargado de ser el Moshe de fines del siglo XIX, para que el pueblo judío pudiera, poquito tiempo después, él murió muy joven, pudiera establecer el Estado de Israel, y con un representante a la cabeza, Ben Gurión, que de ortodoxo tenía poco y nada. Entonces, grandes rabinos, como el Rav Kook, fabuloso rabino, fines del siglo XIX, principios del XX, el primer gran rabino de lo que sería el Estado de Israel. Él lo reconoció como el Redentor, como lo que sería el Mashiach, o como uno de los posibles Mashiach. Y vuelvo a decir, Herzl, al igual que Moshe, no eran en su momento los redentores que vienen diciendo, Dios, rabino, abran puertas, Shabbat. No, venimos acá a hacer un relajo político, a conseguir un cambio político, para darnos una nacionalidad que sea nuestra, sin estar dependiendo de los que nos oprimen. Eso es el Mashiach, un concepto nacionalista que obviamente también tiene rasgos espirituales, pero es un concepto nacionalista. El rey de los judíos, o el gobernante, quizás no vaya a ser una monarquía, quizás vaya a ser un primer ministro en el Estado de Israel. ¿Quién lo dice? El hecho es que, como bien dice el capítulo 11, ahí al final del Mishneh Torah, en las leyes de los reyes, precisamente, cuando Maimónides, hablando de su punto de vista, y los comentaristas lo dejan muy en claro, que eso no tiene por qué ser así tal cual, lo dice Maimónides, incluso lo dice el mismo Maimónides, que de eso no hay evidencias. Él dice, sí, que tiene que ser alguien que cumpla las mitzvot, todo bien, y hacer que la gente cumpla las mitzvot, todo bien, esa es la opinión de Maimónides. Ya vieron que Rav Kook divergía, entre otros grandes rabinos del principio del siglo XX. Pero lo importante ahí es que los hechos demuestran quién es el Mashiach. Y no es porque un grupo de loquitos o un grupo de gente con mucha pasión, que no están locos, pero con mucha pasión por su maestro, por su rebe, por su gaón, por su amor, por lo que sea el nombre que le pongan, no son ellos los que deciden quién es el Mashiach. Mucho menos un grupejo de idólatras que se hacen pasar por judíos, estos mesiánicos, son los que van a decidir quién es el Mashiach o quién no, y no son los que tienen ningún derecho para hablar sobre el Mashiach, y mucho menos inventar cosas como el anticristo es este hombre, y cosas por el estilo, disfrazándose de lo que ellos creen que es judío. Alguien me mencionó en los comentarios, alguien Celoño Palacio, yo que sé, un doctor rabino mesiánico, no tengo idea quién es, Celoño, Celario, Celurio, mucho gusto. Para mí un desconocido, seguramente seguido por miles o millones de idólatros supersticiosos, no tengo la más pálida idea de quién es, pero hay muchos así que hacen que la gente empiece a creer cualquier tontería y se disfrazan de lo que ellos creen que son judíos y ponen libritos judíos sobre su mesa al lado de su Biblia cristiana, pero llaman Brit Hadashah. Y están haciendo un muy mal servicio a sus hermanos cristianos, porque los están avergonzando, haciéndose pasar por judíos y diciendo las cosas cristianas no son lo correcto porque hay que disfrazarse de judío. O sea, son cristianos que se avergüenzan de ser cristianos y es una pena. Y dejan mal parados a sus hermanos cristianos, que tendrán, desde el punto de vista judío, evidentemente, errores conceptuales acerca de la espiritualidad, evidentemente. Pero hay que tratar el asunto con respeto, no disfrazarnos de lo que no somos y entonces decir que los que son lo que somos están mal. No sé si se entendió. Somos cristianos, pero nos disfrazamos de lo que creemos que son judíos porque los cristianos están mal porque tienen que estar disfrazados de judíos. Y esa gente nos viene a decir a los judíos quién tiene que ser nuestro Mashiach o cómo tenemos que entender nuestras escrituras, nuestros profetas, nuestra relación con Dios. Me parece que el tal Celorio, Cañoño, como se llame, Palacios, Pérez, Benjaín, o mi tía andando en bote si fuera mesiánica, que se guarden sus conceptos idolátricos para la gente que les quepa. Que en realidad tuviera que ser cero, porque la gente tuviera que dejar la idolatría, supersticiones y religiones de lado y dedicarse a hacer lo que tienen que hacer, que es vivir la espiritualidad. 7 mandamientos para los noágidas, 613 para el pueblo judío, y ya está, no se precisa más payasadas, ni retóricas, ni filosofías, ni otras cosas. Lo que se precisa es una vida sencilla y simple, de relación directa con Dios,
y de relación directa con el prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo, pero sin las fantochadas de las religiones. En concreto, y volviendo al tema, el Mashiach, un gobernante. Y son los hechos los que lo demuestran, no las palabras, ni las palabrerías, ni los malabarismos, ni si alguien tiene muchos seguidores que saltendean por ahí y algunos dicen, están proclamando al Mesías. No es eso lo que va a proclamar, ni salir con cartitas que dicen Living Mashiach Now o no sé qué. No es eso, es el que está gobernando a los judíos, con una mayoría de población judía, en un país judío independiente, fuerte, poderoso, próspero, con shalom, con salud, con bienestar, con un equilibrio con los vecinos, donde los judíos quieren ir a vivir a ese estado judío, porque lo encuentran que es su hogar y que ya en el exilio de tanto tiempo ya no tenemos que estar buscando. Ese es el Mashiach. Y quizás no haya algún día un ser humano Mashiach, sino que sea la era mesiánica, que es una de las probabilidades también, y que sean Mashiach rotatorios. Vienen elecciones, cambiamos de Mashiach, porque en definitiva, Mashiach no es una palabra mágica ni mística, Mashiach es el ungido, aquel a cual se le echó el aceite encima en un simbolismo político, en donde se declaraba, era la manera política ritual de aquellas épocas, en donde se declaraba quién era el rey de acuerdo a la decisión de Dios. Eso es lo que era el Mashiach. El rey no era otra cosa, no era un ser fantástico venido de los cielos para redimir los pecados con su sangre, ni era tampoco un ser mágico que iba a hacer que un templo cayera de los cielos, quizás si lo traen los marcianos, un plato volador, puede ser. No eres el Mashiach, sino un rey. Y no se espera que el Mashiach haga milagros, ni mágicos, ni nada, ni siquiera que agarre un palo y lo tire y se convierta en víbora, y se levante la víbora y se convierta en palo nuevamente. No se precisa nada de eso, sino simplemente judíos en Israel, en paz, en prosperidad, bienestar, paz en la región, paz en el mundo, salud en el mundo, que el mundo haga lo que tiene que hacer en vez de estar perdiendo el tiempo en guerras, en ideologías, en supersticiones, en otras torpezas y tonterías. Que se solucione el hambre, que hay posibilidad de hacerlo. Que se lo solucionen las enfermedades, que hay posibilidad de hacerlo. Que se solucionen los conflictos, pero mientras la gente siga apegada al ego, por tanto, las religiones, a las supersticiones, a las ideologías, va a ser muy difícil. Entonces, no estamos esperando ni un Cristo ni un anticristo. Ni estamos esperando un ser mágico que viene de los cielos. Estamos esperando que la humanidad evolucione y llegue a un punto en donde entienda que o trabajamos todos en conjunto y cada uno haciendo su parte para hacer que la maquinaria funcione aceitadamente bien, o nos vamos todos al reverendo carajo. Entonces, es nuestra opción. Y Dios nos deja que tomemos la decisión. Así que este joven rabino de acá, Dios quiera que tenga una larga vida y saludable. En los 2 o 3 videos que vi, por un poco rato, porque no tuve mucha paciencia para ver toda la payasada que había alrededor, no lo vi con barbijo, por más que estaban grabados el año pasado, en plena pandemia. Quizás ya tuvo la enfermedad de COVID y por eso andaba sin barbijo, pero muy mal ejemplo para sus seguidores. Porque por más que sea un rabino mágico, que ocurren milagros a su alrededor, como sus seguidores dicen, deberá dar el ejemplo. Y si el Estado dice que hay que usar barbijo, él debiera ser el primero en usar el barbijo. Y si ya tuvo COVID y no contagia, debiera ser el primero en usar el barbijo. Porque los demás no saben si tuvo COVID o no. Y yo digo, wow, si este rabino tan maravilloso, tan genial, no usa barbijo, ¿por qué yo lo voy a usar? Y me convierto en un negador del virus y después muere gente a mi alrededor, Dios no lo permite. No es un buen ejemplo, no lo es. Por más que es un rabino tan iluminado y tan grandioso. Pero como no estamos para juzgar a lo que no es nuestra competencia juzgar, no hablaremos. Simplemente estoy hablando del ejemplo que a mi modo de entender no es el correcto, entre otras cosas, como permitir que se le haga todo este jueguito de hombre mágico maravilloso. Dicen en las entrevistas que leí que es una persona muy humilde. Bueno, estaría bueno que sus seguidores apreciaran esa humildad y no hicieran tanta alaraca, que después permite que los atontados, locos y supersticiosos inventen historias fantásticas y que estupidizan a las masas. Así que, amigas y amigos, traigamos al Mashiach ahora, como haciendo lo que tenemos que hacer, no payasadas religiosas. De mi parte, shalom y bendiciones.